Buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre las mucopolisacaridosis. Exactamente sobre la mucopolisacaridosis 1 y 2. Bueno, ¿qué es una mucopolisacaridosis? Las mucopolisacaridosis son errores innatos del metabolismo que se deben a deficiencias genéticas de enzimas lisosomales que son requeridas para degradar glucosaminoglucanos. Y cuando alguna de estas enzimas implicadas en la degradación de estos glucosaminocanos no funciona correctamente, estos solo se degradan parcialmente y se acumulan dentro del lisosoma y una parte es eliminada por la orina. Bueno, y entonces, ¿qué son los GAGs o glicosaminoglucanos? Son largas cadenas lineales de azúcares complejos, muchos de ellos unidos a proteínas formando proteoglicanos. Están situadas en la superficie de la célula y en la matriz extracelular a la que aportan viscosidad. Estos intervienen en la formación de los huesos, los cartílagos, tendones, córnea, la piel y el tejido conjuntivo. También los podemos encontrar en el tejido sinovial, que es el líquido viscoso que lubrica nuestras articulaciones. ¿Qué causa la mucopolisacaridosis 1? Este síndrome está causado por mutaciones en el gen IDUA que se ubica en el locus 4p16.3 que provoca una deficiencia completa de la enzima alfa L hidroronidasa, dando como resultado un acúmulo de dermatán y heparansulfato. Aquí esta imagen nos ilustra el acúmulo de glucosaminoglucanos en los lisosomas de la célula, que provocan a la larga un daño celular. Aquí podemos ver los dos glucosaminoglucanos que se afectan en la mucopolisacaridosis 1, tanto el heparansulfato como el dermatansulfato. El heparansulfato es el que está presente en las superficies celulares y el dermatansulfato está presente en la piel, en los vasos sanguíneos y en las válvulas cardíacas. Y se dice que es similar al condroitinsulfato. Bueno, hablemos sobre el patrón de herencia. La transmisión es autosómica recesiva, lo que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen mutaciones. Los padres de un individuo con esta condición autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero generalmente no muestran signos ni síntomas de la condición. Esto afecta a varones y a mujeres por igual. Todos tenemos un par de genes que producen la enzima. En las personas con la enfermedad de mucopolisacaridosis 1, ninguno de estos dos genes que producen la enzima funciona o funciona de manera incorrecta. Estas personas heredan ese gen defectuoso de cada padre y eso genera finalmente la afección. Generalmente los padres no se presentan afectados, pero sí tienen un gen defectuoso y un gen que sí funciona. Por eso mismo se los llama portadores. Un solo gen de IDUA es capaz de sintetizar suficiente enzima para que la persona esté sin la afección. Cuando ambos padres son portadores, cada embarazo tiene un 25%, o sea 1 de 4, de probabilidad de tener como resultado un niño con mucopolisacaridosis 1, o sea que tiene el trastorno.
Existe un 50% o uno de dos de probabilidades de que el niño sea portador, al igual que sus padres. Y existe un 25% o uno de cuatro de probabilidades de que el niño tenga dos genes que funcionen normal, ya que haya heredado los dos genes buenos de los padres. Bueno, hablemos sobre los tipos de mucopolisacaridosis 1. Existen tres tipos: la mucopolisacaridosis 1H o síndrome de Hurler, que es la más frecuente con el 64%, la MPS 1HS o síndrome de Hurler-Schei con el 23%, y la mucopolisacaridosis 1S o síndrome de Schei con el 13%, que es la menos frecuente de las tres. Bueno, el síndrome de Hurler es caracterizado por presentar los síntomas más severos y tempranos que generan el deceso en la primera década de vida. El síndrome de Hurler-Schei presenta menores complicaciones que el de Hurler, y las personas pueden ser un poco más longevas, aunque a menudo fallecen entre la segunda o tercera década de vida. El síndrome de Schei antes se denominaba mucopolisacaridosis tipo 5, pero luego se descubrió que el defecto enzimático era el mismo que el de Hurler. Se presenta con síntomas atenuados y su pronóstico de vida es bueno, ya que llegan a vivir alrededor de los 30 a 40 años. Manifestaciones clínicas. El síndrome de Hurler o forma grave. Sus manifestaciones clínicas ocurren durante el primer año de vida. Es la única que produce trastorno cognitivo o deterioro intelectual. Es la de más fácil reconocimiento porque su fenotipo es el más llamativo de las tres, con más facies gruesas. Presenta a menudo hernias, disostosis múltiples, que son anomalías esqueléticas, hepatoesplenomegalia, y la opacidad corneal es muy común y más grave que en los otros tipos de mucopolisacaridosis 1. El síndrome de Hurler-Schei es la forma intermedia. Los cambios faciales son un poco más leves. La inteligencia a menudo no se ve afectada. Pueden tener opacidad corneal, aunque puede ser más leve. Y su muerte es prematura en algunas ocasiones debido a que presentan las enfermedades cardiorrespiratorias con igual de gravedad que el síndrome de Hurler. El síndrome de Schei, la forma leve, puede presentar síntomas de dificultad para respirar, dolor y rigidez en las articulaciones, su visión es deficiente, también tiene unos cambios faciales más leves. Sus enfermedades cardíacas respiratorias son también leves. Su vida e inteligencia es generalmente normal. La opacidad corneal ya es más leve y menos frecuente. La incidencia. La mucopolisacaridosis grave ocurre aproximadamente en 1 de cada 100.000 recién nacidos, mientras que la mucopolisacaridosis atenuada es menos común y ocurre aproximadamente en 1 de cada 500.000 recién nacidos. En cuanto al tratamiento, este está dirigido a disminuir la progresión de la enfermedad
y mejorar la calidad de vida. Están dos tipos: el trasplante de células madres hematopoyéticas y la terapia de reemplazo enzimático. Para la mucopolisacaridosis 1 ha dado buen resultado el trasplante de células madre hematopoyéticas de forma temprana. Sin embargo, no todos los casos se logran detectar tempranamente y deben tratarse con la terapia de reemplazo enzimático, que es administrada por vía endovenosa, que emplea la alfa L hidrogenasa de forma recombinante, recibiendo el nombre de alfa L hidrogenasa recombinante humana. Bueno, hablemos sobre la mucopolisacaridosis 2. ¿Qué causa la mucopolisacaridosis 2? En esta el gen afectado es el IDS, que se ubica en el locus XQ28. Aproximadamente hay 320 mutaciones en este gen que producen deficiencia de la enzima hidronato 2-sulfatasa, que conduce al posterior acúmulo lisosomal de los dos mucopolisacaridosis anteriormente mencionados, que son los mismos, el dermatán y el heparansulfato. Bueno, aquí podemos ver la vía de degradación del heparansulfato junto a los síndromes que se presentan debido a la deficiencia de alguna de estas enzimas. Aquí podemos ver que si hay una deficiencia de la hidronato sulfatasa, ocurre el síndrome de Hunter. Si hay una deficiencia de la enzima alfa L hidrogenasa, ocurre el síndrome de Hurler o el de Shay o el de Hurler-Shay. Acá podemos ver la vía de degradación del dermatán sulfato junto a sus enzimas, como ya lo habíamos dicho acá. Si hay una deficiencia de hidronato sulfatasa, ocurre el síndrome de Hurler. Y si hay una deficiencia de la alfa L hidrogenasa, ocurre la mucopolisacaridosis 1. Bueno, ¿cómo es el patrón de herencia? Esta mucopolisacaridosis es el único de todos los síndromes de mucopolisacaridosis que se hereda en un patrón recesivo ligado al X, que lo que quiere decir es que las mujeres son portadoras y los hombres son los afectados, aunque se han reportado muy pocos casos y bastante escasos e infrecuentes de pacientes con mujeres afectadas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre si la madre es la portadora y el padre no está afectado? El riesgo de transmitir el alelo alterado es del 50% a su descendencia. Podemos ver que se ha transmitido aquí. Si lo transmite a una de sus hijas y es niña, será portadora porque tiene 2 cromosomas X y solo uno será el afectado. En cambio, si se lo hereda a un hijo varón, será enfermo, ya que solo tiene un cromosoma X y será el afectado. ¿Y qué pasa si el afectado es el padre? Entonces transmitirá el alelo afectado a todas sus hijas. Y sus hijos varones serán sanos, todos, porque solo les transmite el cromosoma Y.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos facies tosca, macroglosia, rinorrea, hipertrofia gingival, hirsutismo, cuello y tórax cortos, las manos en garra y hepatoesplenomegalia. En la mucopolisacaridosis severa encontramos que las manifestaciones clínicas ocurren en los primeros meses. Se encuentra a menudo la opacidad corneal de manera más grave. Hay trastorno cognitivo y además es progresivo, hiperactividad y agresividad. La mortalidad suele presentarse en la segunda década de vida, secundaria a fallas cardíacas y respiratorias. En la mucopolisacaridosis 2 moderada o atenuada, las manifestaciones clínicas ocurren cuando el paciente tiene de 3 a 4 años. Acá no hay trastorno cognitivo, suele ser normal y también suelen tener una vida más prolongada. En cuanto a la incidencia del síndrome de Hurler se estima en 1 de cada 100.000 a 150.000 nacimientos masculinos. En cuanto a la incidencia en Colombia, encontré estos datos dados a conocer por la Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal, ACOPEL, donde nos muestra que la capital del país, Bogotá, por tener el número mayor de centros de atención, concentra el 17% del número de pacientes. A nivel regional está encabezado por el eje cafetero, donde se concentra el 19% de los casos, seguido de Antioquia con el 15% de los casos, Valle del Cauca con el 10% de los casos, Cauca y norte y sur de Santander con el 7% y 7% de los casos, la costa atlántica con el 14%, Nariño con 4%, Casanare y Meta con 5% y Putumayo con el 2%. En esta imagen da a conocer por el 14º Congreso Colombiano de Endocrinología Pediátrica en Medellín para el 2016, nos dio a conocer datos más específicos de las mucopolisacaridosis en Colombia, donde encontramos que la mucopolisacaridosis 1 ocurrió con 25 casos y la mucopolisacaridosis 2 con 35 casos, para un total de 296 casos reportados de mucopolisacaridosis en el país. En esta tabla podemos ver la comparación entre la mucopolisacaridosis 1 y la mucopolisacaridosis 2 junto a sus subdivisiones. Nos podemos dar cuenta que el fenotipo tosco lo padecen con mayor severidad el síndrome de Hurler de la mucopolisacaridosis 1, y los que menos lo padecen o de una forma más leve son los de Shy y los que sufren del síndrome de Hunter severo. En cuanto a la talla baja, el que presenta una talla baja más severa es el síndrome de Hurler. Al igual que la displasia esquelética, vemos que en la opacidad corneal el síndrome de Hunter atenuado es muy infrecuente, al igual que la pérdida auditiva, y el que presenta mayor pérdida auditiva es el síndrome de Hunter severo. Vemos que el compromiso cardíaco lo sufren tanto el síndrome de Hurler como el síndrome intermedio de Hurler-Shy. La hepatoesplenomegalia la sufre
con mayor severidad el síndrome de Hurler y el síndrome de Hunter severo, y es muy infrecuente en el síndrome de Shy. Al igual que el deterioro neurológico, que es muy poco frecuente en el de Shy y en el de Hunter leve, y muy grave en el de Hurler con el de Hunter severo. En cuanto a la hiperactividad, Hurler y Hurler Shy no muestran hiperactividad. La disostosis ósea la presentan todas las mucopolisacaridosis, aunque Shy y Hunter leve con menos severidad. Las hernias son más frecuentes en Hurler y Hurler Shy, aunque son poco frecuentes en general, poco severas, aunque sí frecuentes, perdón. Los problemas respiratorios se encuentran en todos de manera leve. La disfunción motora es muy grave en el síndrome de Hunter severo y en los otros es más leve. En cuanto al hidrops fetal, es muy leve en todas las mucopolisacaridosis. En cuanto a las pruebas y exámenes, ¿qué se debe hacer cuando hay sospecha clínica de mucopolisacaridosis? Se debe hacer un tamizaje en orina, donde se determinarán los glucosaminoglucanos en exceso, siendo si hay dermatansulfato en exceso, encontraremos que son las mucopolisacaridosis 1, 2 y 4, y también con el heparansulfato. Debemos descartar si hay deficiencias de múltiples sulfatasas, y una vez encontrado, se debe analizar el tipo de GAGs o glicosaminoglucano excretado en orina y medir la enzima según el tipo de mucopolisacaridosis que se sospecha. Se debe buscar una segunda enzima si encontramos que la primera es baja, para averiguar si no existe una deficiencia de múltiples sulfatasas. Si solo es una enzima la que se encuentra en baja concentración, se continúa con la confirmación diagnóstica, en donde la determinación enzimática debe ser realizada en plasma, en fibroblastos y leucocitos, y confirmaremos finalmente el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, existe la terapia de reemplazo enzimático, y también la de trasplante de células hematopoyéticas, aunque sin embargo al contrario de lo que ocurre en la mucopolisacaridosis 1, no ha sido efectivo en esta mucopolisacaridosis. Muchas gracias.